negativo. ¿Sí? ¿Oyeron? Muy bien. Porque vi que había muchos rojos, entonces darle la opción de que pudieran seguir su nota y los que tenían los controles atrasados con esta de aquí. Así cerramos el día. Bueno, esta es una enfermedad endocrina de los hurones, el hiperadrenocorticismo. ¿Ya? A mucha gente le dice que es el Cushing o el Cushing de los hurones, pero no es así, no tiene nada que ver con el Cushing de los perros. ¿Ya? Entonces está mal empleado el término Cushing en los hurones, es hiperadrenocorticismo el término adecuado para los hurones. ¿Ya? Y aquí lo que ocurre, nosotros hablamos de hiperadrenocorticismo o de enfermedad de la glándula adrenal porque tenemos distintos orígenes. La glándula puede generar una hiperplasia, un adenoma o un adenocarcinoma. ¿Ya? Y con la presentación de los signos clínicos, la verdad es que es súper difícil poder hacer un diagnóstico con respecto a estas tres causas de enfermedades de la enfermedad adrenal. ¿Ya? La mayoría de las veces es mejor extirpar la glándula y mandarla a biopsia. ¿Ya? Existen varias teorías de por qué los hurones presentan tanto hiperadrenocorticismo, una enfermedad endocrina bastante frecuente en los hurones. Y una de las teorías es la castración temprana. ¿Ya? Existe toda una cascada hormonal que involucra a las glándulas adrenales con respecto a esta cascada reproductiva, ¿ya? Con respecto a la hormona sexual. Cuando los hurones entran en el periodo de reproducción, ya se ocurre obviamente una estimulación de la glándula pineal, ¿cierto? Hipotálamo, hipófisis, ¿cierto? Y que va a generar FSH, LH, ¿cierto? A las gónadas, y se activa toda esta cascada, ¿ya? Cuando no tenemos órganos sexuales, lo que ocurre es que no tenemos el órgano target para la estimulación hormonal, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que esta cascada hormonal va a afectar a las glándulas adrenales. Las adrenales, en un sector de su corteza, genera hormonas sexuales, ¿ya? Entonces, esta cascada hormonal va a ir a estimular a esa zona de la adrenal, ¿cierto? Que genera hormonas sexuales y puede generar entonces la patología, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un hurón con enfermedad de las glándulas adrenales, nosotros vamos a ver signos de celo, principalmente, ¿ya? Entonces, pues no tiene nada que ver con el Cushing de los perros, porque los perros afecta la parte de la corteza que produce corticoides, ¿cierto? ¿Ya? También se cree que la estimulación con el fotoperiodo podría afectar, ya que el hecho de tener al hurón fuera de la casa, por ejemplo en Europa, los hurones viven outdoor, no son indoor como acá en Chile. Entonces, en todo caso, en Europa no se ve mucho el tema de las glándulas adrenales, en la enfermedad de las glándulas adrenales, porque en Europa no hacen castración temprana como se hace acá. Pero se dice también que la estimulación con el fotoperiodo podría también generar esta estimulación de la glándula pineal, ¿cierto? Y la cascada hormonal, ¿cierto? Y que podría afectar a las glándulas adrenales. Es una de las teorías. La teoría más como que calza mejor es el tema de la castración temprana. ¿Ya? Dentro de los signos nosotros vamos a ver alopecia bilateral y que generalmente parte esta alopecia en la cola, ¿ya? Y se llama lo que es decir la cola de rata, porque la cola se empieza a quedar sin pelo y esto empieza a ascender, ¿ya? Y después parte y termina con una alopecia bilateral, ¿ya? Este es el signo con el que normalmente parte y es el motivo de consulta, ¿ya? De que se empiezan a quedar pelados de la cola, ¿ya? También se genera un adelgazamiento de la pared abdominal, ¿ya? Esta telangiectasia. Y también podemos ver signos de agresividad, porque los hurones cuando se van a cruzar son animales bien agresivos para la cruza. Entonces podemos ver signos de agresividad, ¿ya? Bueno, hay otros signos asociados, no los anoté, pero también son importantes que lo sepa. El aumento del tamaño de la vulva. Cuando la hembra entra en celo, aumenta considerablemente el tamaño de su vulva. Entonces vamos a ver a un animal con signos de celo. ¿Ya? Y lo otro también, en el caso del macho, se genera una hiperplasia de la próstata que puede generar obstrucción, ¿ya? Obstrucción uretral.
Entonces hay que tener ojo con eso, especialmente en los machos, porque es bastante complicado el tema, ¿ya? Generalmente afecta a la glándula izquierda, lo cual es muy bueno, porque la derecha está como que abraza a la cava, ya está ahí. Entonces extirpar la glándula derecha es súper complicado. Se describen técnicas y bueno, en otros países hacen estas microcirugías para extirpar la glándula sin afectar a la cava, pero acá en Chile la verdad es que no está esa opción. Ya veremos que en algún momento sí se puede realizar ese tipo de cirugía. Pero por suerte, la izquierda es la más afectada y la izquierda está como un poco libre, entre comillas. Es más fácil de extirpar. De hecho, la cirugía es súper rápida. ¿Ya? Existen distintos tipos de tratamiento para la enfermedad de las glándulas adrenales. ¿Ya? Está el tratamiento medicamentoso y el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Se me olvidó notar aquí también que una forma de diagnóstico es mediante panel hormonal. ¿Ya? Hay laboratorios que hacen panel de hormonas, son 3 a 4 hormonas dependiendo del laboratorio, ¿ya? Y si están aumentadas las hormonas sexuales, entonces se puede hacer el diagnóstico, ¿ya? La ecografía también nos va a ayudar bastante. Pero lamentablemente por ecografía uno no puede determinar si es que es benigno o maligno. Ya muchas veces hay un aumento del volumen de la glándula adrenal, que puede ser una hiperplasia o puede ser un adenoma. ¿Ya? Y en los casos de adenocarcinoma, muchas veces, como son tan pequeños, no se logra ver bien las alteraciones. ¿Ya? Entonces, como generalmente es como más visual. ¿Ya? Cuando uno abre es como, oh, no, esto tiene pinta de ser adenocarcinoma. ¿Ya? Pero es difícil poder hacer un diagnóstico así como diferencial con una ecografía. ¿Ya? En general, yo lo que he visto en mi experiencia es que cuando los signos son muy agresivos, generalmente tienden a ser tumores, ¿ya? Y tumores malignos. Y cuando son más suaves los signos o más crónicos, tienden a ser adenoma o hiperplasia. ¿Ya? Entonces, dentro del tratamiento, nosotros lo que podemos utilizar son análogos del GnRH para, en el fondo, bloquear esta cascada hormonal para evitar de que siga estimulando la adrenal y esta adrenal se siga hiperplasiando, no sé si estará bien dicho eso, o se siga tumorizando. Ya, en el fondo, dejar de estimular esta glándula. El producto que se usa acá en Chile es el acetato de leuprolide o Lupron, que es el nombre comercial, ¿ya? Que se inyecta generalmente como cada 3 meses, 6 meses. En general uno lo hace empieza el tratamiento antes de la época de estimulación hormonal, ya que como ustedes lo vimos la semana pasada, ellas son poliéstricas estacionales de días largos, ¿ya? Entonces ya todos aquellos animales con glándulas adrenales que se están tratando con el acetato de leuprolide tienen que haber estado ya con su inyección más o menos como julio o agosto. El otro tratamiento es la cirugía. ¿Ya? La cirugía se realiza en la extirpación de la glándula adrenal completa. ¿Ya? Como decía, lo bueno es que generalmente es la izquierda, entonces es súper fácil de sacar. El problema es cuando tenemos la derecha afectada o cuando es bilateral. ¿Ya? Cuando es bilateral no podemos extirpar las dos, porque obviamente la corteza genera mucho más cosas. Produce corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides y otras más, entonces no podemos llegar a extirpar las dos glándulas adrenales. Lo que sí en algunos casos se ha hecho cuando está afectada la derecha o cuando es bilateral es hacer extirpación parcial de la glándula. Acá tenemos una foto de la cola de rata. ¿Ya? Esta cola de rata, bueno, la cola de rata es un signo que no es patognomónico de glándulas adrenales, ya puede ocurrir por otras causas. Cuando los hurones entran en época de verano, como cambian su pelaje, también en algunos casos uno puede ver que la cola baja también su densidad de pelos, ¿ya? Pero que en invierno vuelve a ponerse peludita, ¿ya? Entonces, en esos casos hay que tener ojo, ya cuando es un paciente que se le queda la cola pelada en verano y después se le pasa en invierno, porque eso podría ser que a la larga vaya a generar un hiperadrenocorticismo, es como signo temprano.
Pero también ocurre en aquellos pacientes que están muy estresados, ¿ya? También se les cae el pelo de la cola. Y bueno, también causas propias de la piel como hongos, qué sé yo, ¿ya? Pero en general cuando es glándulas adrenales nosotros vemos que se empieza a quedar pelado de la colita y empieza a ascender. De hecho, si uno no hace un tratamiento, el paciente termina quedando completamente pelado, ¿ya? También vemos los puntitos negros que aparecen también cuando hay problemas hormonales en la piel. En la cola es donde se ven estos puntitos negros. ¿Ya? En los perros, por ejemplo, siempre se ven como en la zona ventral cuando tienen UCI o cuando tienen algún problema endocrino. En el caso de la cola, o sea, de los urones, es en la cola. ¿Ya? Vamos a ver esta telangiectasia, también vamos a ver el paciente con una baja condición corporal y también con alteraciones en el comportamiento. ¿Ya? Esta es una foto de donde están las glándulas adrenales. ¿Ya? Estos son los riñones, riñón izquierdo, riñón derecho. Esta es la adrenal izquierda, ¿ya? Y esa de arriba es la adrenal derecha. Entonces la adrenal izquierda se ve que está como un poco libre. Entonces es muy fácil de extirpar. La verdad que es una cirugía súper corta, especialmente cuando está tumorizada. Ya cuando hay un tumor maligno, porque muchas veces uno la siente como calcificada. Entonces uno abre y lo ve al tiro. Entonces es fácil sacar. Ya, el problema es cuando no está con un tumor maligno, entonces ahí de repente es un poquito más difícil de encontrar. ¿Ya? La derecha sí es más complicada, si se fijan como que abraza la cava y obviamente si pasamos a llevar la cava, el paciente va a fallecer. ¿Ya? Esta es una foto bien de libro, ¿cierto? Se ven muy bonitas las adrenales, pero en términos generales uno las ve así. ¿Ya? Esa de ahí es la adrenal. Ya, pero esta es una necropsia de un paciente sano, ya, o sea, un paciente que no tenía problemas de la glándula adrenal, ya no tenía hiperadrenocorticismo. Entonces, en términos generales, uno ve así. La adrenal mide 0,3 centímetros, o sea, es muy, muy pequeña. ¿Ya? Cuando nosotros la vemos aumentar de tamaño, es sobre 0,4, 0,5 milímetros, ahí uno puede empezar a sospechar de que hay un aumento del tamaño de la glándula adrenal. ¿Ya? Pero cuando esta está tumorizada, la verdad es que es muy fácil de encontrar. Realmente tienden a hacer un cambio de color y se tienden como a calcificar. No sé si calcificar propiamente tal, pero sí como que cambian de color y se ponen como bien endurecidas. Bueno, otra de las patologías comunes en los hurones son los tumores, ¿ya? Y dentro de los tumores está el tumor de la glándula adrenal y también el tumor del páncreas. La glicemia normal de un hurón es de 60 a 110 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un examen de glicemia a un hurón, deberíamos siempre, o sea, hacer un examen a un hurón adulto, siempre deberíamos preocupar de tomarle una glucosa. ¿Ya? Puede ser una glicemia rápida con un glucómetro, ¿ya? O pueden tomarle sangre, ¿cierto?, con un tubo gris para evaluar glicemia en laboratorio. ¿Ya? Hay personas que dicen que el glucómetro no sirve porque genera muchos cambios o sea, muchas diferencias en los exámenes de sangre. Ya, la verdad es que nosotros estamos haciendo un estudio con respecto a eso para ver si realmente el glucómetro sirve o no sirve para medir sangre o sea, medir glicemia de forma rápida. Y la verdad es que hemos tenido parámetros muy similares en pacientes sanos. Cuando el paciente está enfermo, ahí sí nos ha variado un poco los niveles de glicemia. ¿Ya? Pero en la clínica rápida, la verdad es que tomar una glicemia sirve bastante. ¿Ya? De hecho, nosotros lo hacemos como rutina. ¿Ya? El insulinoma está asociado a una sobreestimulación del páncreas. Ustedes saben que el hurón es estrictamente carnívoro y que no debe consumir ningún tipo de carbohidratos ni de azúcar. ¿Ya? El hurón no debería tener pic de insulina en ningún momento, porque él no debería consumir cosas que estimulen la insulina. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente que le gusta comer chocolate, que le da el yogur, que se come una galleta que se llena con el dueño, qué sé yo, entonces es un animal que su páncreas está generando insulina y está generando pics de insulina constantemente. Esa sobreestimulación del páncreas va a hacer que se vuelva loco y se tumorice, ¿ya? Entonces esto es como al revés de una diabetes, ¿ya? Porque la diabetes lo que ocurre es que estimulamos tanto el páncreas que el páncreas se vuelve insuficiente, ¿cierto?
Ay, perdón. Pero en este caso, estimulamos tanto al páncreas que el páncreas se vuelve loco. Se tumoriza, ¿cierto? Y empieza a generar insulina como loco. ¿Ya? Entonces es al revés de la diabetes. Como estamos estimulando demasiado al páncreas y el páncreas se está tumorizando, lo que hace es que empieza a producir mucha insulina. ¿Ya? Entonces, ese exceso de insulina va a generar que el paciente constantemente esté con una hipoglicemia. ¿Ya? Por eso nosotros medimos glicemia, porque nosotros normalmente un paciente con insulina más vamos a encontrar glucosas bajas, ¿ya? Por este exceso de producción de insulina. También se pueden hacer mediciones de insulina, ¿ya? Pero son más lentas las mediciones de insulina, tienen que ser en laboratorio y todo eso. Entonces, la glicemia nos ayuda a ver de forma indirecta que la insulina está demasiado elevada. ¿Ya? El insulinoma también lo que hace es suprimir la gluconeogénesis a nivel del hígado. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos un paciente que constantemente está hipoglicémico, porque no solo hay un exceso de insulina, ya que pesca la glucosa y la deja inactiva, sino que además no hay un proceso de formación de glucosa por parte del hígado. ¿Ya? Entonces, un paciente que siempre está hipoglicémico. Y el problema es de que esta insulina, cuando agarra la glucosa, la deja inactiva. No es como que la meta a la célula para que se forme energía, sino que la deja como inactiva. Entonces el paciente no tiene glucosa disponible. ¿Ya? Ya, con respecto a los signos, nosotros vamos a ver signos bien específicos, ¿ya? Pero asociados generalmente a la falta de glucosa y a la fatiga en el fondo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un paciente que está constantemente letárgico, que está con, ¿cómo se llama? Con tialismo, con exceso de salivación, bajan de peso e incluso podemos llegar a la convulsión. ¿Ya? Este es un paciente, no se ve muy bien en la foto, pero es un paciente que está con una baja condición corporal. Este paciente llegó a la consulta, de hecho llegó derivado de otra clínica porque tenía heridas en la boca, ¿ya? Y tenía sangre en la boca. Y este era como el motivo de consulta, de hecho le llevaron de urgencia a otra clínica porque le encontraron sangre en la boca. ¿Ya? Y lo vio un veterinario y le dijo, no, tiene herida, mejor llévelo a Oviso porque yo no veo exótico, entonces lo llevó. Y efectivamente sí, tenía heridas en la boca, pero esa no era la causa primaria, ¿cierto? La causa por la cual el paciente estaba comprometido generalmente. ¿Ya? El hurón estaba con sangre en la boca porque estaba con náuseas. ¿Ya? Y al estar con náuseas, los hurones se meten las garras a la boca. ¿Ya? Y se tratan como de sacar algo, se llama Powell. ¿Ya? Y como que tratan de sacarse esa sensación nauseabunda. Entonces se meten las uñas, ¿cierto? Y empiezan a hacer así y se dañan la boca. Pero ¿qué es lo que ocurre? El paciente, ¿por qué estaba con náuseas? Ese era el punto más importante. Entonces, haciendo una buena anamnesis, me contó el dueño de que este hurón era un hurón como medio autor. ¿Ya? Vivía dentro de la casa, pero igual salía al patio y él jugaba con las hojitas que caían de los árboles, y era un hurón súper activo. Y de un momento para otro empezó a cambiar. Y que empezaron a notar de que estaba como más ido. Como que y salía y de repente se quedaba como pegado, mirando la nada. ¿Ya? Y después seguía caminando y después volvía a quedarse pegado. ¿Ya? Este era un hurón de como de 6 o 7 años. Entonces el dueño pensaba que como era viejito ya no hacía tanto ejercicio. ¿Ya? Hasta que un día convulsionó. ¿Ya? Este bracito convulsionó, pero los dueños como que lo dejaron pasar. ¿Ya? Y después de esa convulsión, ahí cambió completamente su estado de ánimo y empezó a hacer un olorcito demasiado, decían que estaba demasiado pegado, que miraba, como que siempre se quedaba mirando al cielo, de repente no reaccionaba. Entonces empezamos bueno, lo revisamos, le hicimos la glicemia y la glicemia estaba como en 30, ya estaba súper baja. Entonces este paciente lo que tenía era un insulinoma y por eso llegó, ¿cierto? con estas heridas en la boca, ya porque como hay una hipoglicemia, ¿cierto? Tenemos un paciente que está súper débil, que incluso podemos ver como esta alteración en el estado de conciencia, y podemos ver estos signos de náusea o de hipersalivación también. El tratamiento, bueno, se describe la cirugía, pero en términos prácticos la cirugía no sirve mucho. ¿Por qué? Porque el insulinoma afecta a las células beta del páncreas. Las células beta corresponderán al 2% de todo el páncreas,
¿ya? Pero el problema es que estas células están dispersas en todo el páncreas. Entonces, nosotros no vamos a ver un nódulo gigantón que está afectando el páncreas, sino que es un tumor difuso, que muchas veces no se ve y que incluso uno abre para ver el páncreas y no lo ve. Y uno lo toca el páncreas y siente como este granulito, estos tumorcitos pequeñitos que son como difusos, ¿ya? Entonces es difícil. Si tenemos la suerte de tener una masa puntual, podemos hacer la cirugía del páncreas, ¿ya? En el caso del páncreas del hurón, no es como el páncreas de los perros y los gatos que te dicen así como, ni mirí el páncreas porque se va a inflamar. En el caso de los hurones no hay ningún problema con el páncreas, se puede tocar y se puede operar y no pasa nada. Ya no está el riesgo de la pancreatitis feroz como hacen los perros y los gatos. ¿Ya? Pero ese es el problema, de que la presentación del tumor no es como una masa gigantona propiamente tal, sino que es más bien difusa. ¿Ya? Muchas veces a la eco nosotros no vemos nada, ¿ya? Porque las masas son tan pequeñas que te dicen en verdad no hay nada, ¿ya? Siempre hay que hacer una eco igual porque hay pocos casos, pero están los casos de las masas más grandes, entonces esos casos sí se pueden extirpar. Pero la mayoría de las veces el ecografista te dice que no hay nada. ¿Ya? El corticoides ayuda bastante como tratamiento porque el corticoides también tiene una función estimulante de la producción de glucosa, ¿ya? Entonces nosotros lo que siempre partimos con estos grositos haciendo primero una curva de glucosa, ¿ya? Tenemos que ver cómo se comporta la glucosa durante el día y en base a eso empezar el tratamiento. ¿Ya? Nosotros generalmente antes de empezar con corticoides lo que hacemos es un cambio de dieta. Llamamos una alimentación alta en proteína de origen animal, alta en grasas, ¿ya? Sin carbohidratos, sin fibra, y vamos evaluando cómo van esas glicemias. Si esas glicemias se comportan normal solo por alimentación, se mantiene así. ¿Ya? Cuando nosotros, a pesar de que hagamos una buena alimentación, la glucosa se mantiene baja, entonces ahí recién entregamos corticoides. ¿Ya? La dosis del corticoide parte de los 0,25 y puedo llegar hasta los 3 miligramos kilo. ¿Ya? Siempre partan con la dosis más baja porque el corticoide también genera resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo parto con 1 miligramo kilo y si se vuelve resistente a eso, tengo muy poca opción de seguir esto porque me queda poco rango para poder manejar las dosis. Entonces, siempre partí con la dosis más baja una vez al día y de ahí vamos variando, ¿cierto? 1 o 2 veces al día de acuerdo a lo que necesita el paciente. ¿Ya? Bueno, ahí está lo de la dieta, debería lo puesto al revés, porque primero es manejo de dieta y luego, si es que con ese manejo de dieta no es suficiente, entonces aplicamos corticoides. Y este es el último tumorcito, que también es bastante común y es súper desgraciado, este tumor que es el linfoma. El linfoma tiene dos presentaciones, una que es la juvenil, ¿ya? Y la otra que es la adulta, ¿ya? La juvenil es la más desgraciada de todas porque afecta a individuos muy jóvenes, ¿ya? Es un linfoma de tipo linfoblástico en donde nosotros vamos a ver grandes linfocitos maduros en vísceras, ¿ya? Eso hace de que los signos sean súper inespecíficos y de repente nos cueste llegar a un diagnóstico. Porque va a depender en dónde estén estos linfocitos maduros, ¿cierto? Va a depender del lugar, en las vísceras en que se encuentre, en los signos clínicos que vamos a encontrar. Entonces, si el linfoma está en hígado, nosotros vamos a ver signos más bien hepáticos. Entonces, la verdad es que los signos clínicos van a ser súper variados, porque si el linfoma está en riñón, ¿cierto? Van a ver signos renales. Entonces, no hay nada que sea como indicativo, ¿ya? Este tumor es un tumor súper rápido, ya realmente no alcanzamos a hacer muchos tratamientos cuando el paciente ya decayó o falleció, ¿ya? Y este tumor puede aparecer desde los 2 meses de edad, ya muy jovencito, ¿ya? De hecho, la granja Marshall tiene una garantía de que si tu hurón se te muere de linfoma al año de vida, ellos te devuelven un hurón. Ya, es su garantía. Y eso es porque es muy frecuente el tema del linfoma, ¿ya? Pero obviamente para hacer válida la garantía uno tiene que hacer todos los exámenes y tiene que hacer las necropsias también. El linfoma adulto es un linfoma
linfoma un poco más crónico, en donde uno igual puede hacer algo, o por lo menos mejorar un poco la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y el paciente obviamente vive un poco más, ¿ya? El linfoma en este caso es de tipo linfocítico, y lo que nosotros vamos a ver es que se ven principalmente afectados los linfonódulos mesentéricos y periféricos. En estos casos vamos a ver linfodenopatía generalizada, ¿ya? Y vamos a ver en la ecografía abdominal que los linfonódulos mesentéricos están aumentados de tamaño e incluso en algunos casos están alteración su forma, qué sé yo. ¿Ya? Ojo con esto, porque los linfonódulos mesentéricos se inflaman por cualquier cosa. El hurón tiene helicobacter y vamos a ver los linfonódulos mesentéricos afectados. El hurón tiene un resfrío y vamos a ver los linfonódulos mesentéricos inflamados o aumentados de tamaño, ¿ya? Entonces, que nosotros veamos solo los mesentéricos aumentados no es indicativo de linfoma, ¿ya? Una linfadenopatía generalizada sí podría llegar a ser más indicativo de linfoma. Este tiene un crecimiento más lento, entonces tiene una expectativa de vida mejor. Entonces, hemos tenido pacientes que han vivido 6 meses con el linfoma adulto, pero en cambio los linfomas juveniles, los pacientes una vez que se diagnostican no viven más allá de 1 o 2 meses. ¿Ya? Y estos tienen una metástasis mucho más lenta, en cambio en el juvenil se ven muy afectados, generalizados, esto muy rápido. ¿Ya? También se ven las leucemias, pero no se describen mucho, no son muy frecuentes, pero para que sepan también que al hurón también le da leucemia. ¿Ya? Bueno, con respecto a los signos, ya lo comentamos, depende del órgano que esté afectado, ¿cierto? Vamos a ver los signos, ¿ya? En el caso del linfoma adulto, si bien parte con una linfadenopatía generalizada y aumento del tamaño o la alteración de los linfonódulos mesentéricos, también genera metástasis y se va a distintos órganos, ¿ya? Y entonces, dependiendo del órgano afectado, es los signos que nosotros vamos a ver, ¿ya? Los diagnósticos se hacen con biopsia. Los citológicos, la verdad es que no son muy efectivos, pero igual uno podría hacer algo, por ejemplo, en el caso de que tengamos linfadenopatía generalizada, podríamos hacer un citológico de esos linfonódulos, pero que no salga el linfoma no significa de que no sea. Ya la única forma de diagnosticarlo es a través de la histopatología. ¿Ya? El tratamiento es con quimioterapia y generalmente se usa el protocolo COP para la quimioterapia, pero la forma de aplicación de la quimioterapia es demasiado agresiva y muchas veces los urolones no pasan la primera etapa de tratamiento. ¿Ya? Esta quimioterapia tiene 4 etapas y la primera es tan agresiva que algunos se mueren. ¿Ya? Obviamente también tienen efectos secundarios, pueden quedar alopésicos, pueden quedar con una baja condición corporal. Muchos también se afecta su alimentación, ¿ya? La verdad es que es bien agresiva la quimioterapia, ¿ya? Entonces, si no se muere la primera semana, bacán, ¿ya? Esa es como la forma de tratamiento. Entonces, muchas veces el dueño no acepta hacer la quimioterapia, entonces nosotros lo que hacemos principalmente es manejarlos con corticoides, hacer manejo del dolor, ¿cierto? Hacer manejo una buena calidad de vida, ¿ya? Acá está un caso de un paciente que no es mío, a mí me llegó la radiografía porque me habían preguntado qué es lo que veía y yo decía así como, ay, pobrecito, tiene un tumor. Entonces me decían, ¿dónde está el tumor? ¿Alguien lo ve? Este paciente llegó a otra clínica, una clínica en Viña, porque estaba decaído, no quería comer, ya estaba como muy afectado de forma generalizada y no sabían lo que tenía, así que le hicieron una eco primero y no vieron nada en la eco. Y después le hicieron una radiografía. Y no veían nada tampoco. Entonces me mandaron la radiografía así como, ¿y eso le veía algo? Y yo así digo, oh, tiene un tumor, pobrecito. ¿Alguien lo ve? No. ¿Ah? La primera con un poquito de segundo. ¿A dónde? Hay una parte más blanca. Antes de esa parte más blanca amplia, viene una pequeñita. ¿Esta es la que ves tú, blanca? Sí. ¿Esta es la masa? Sí, yo creo. O si no, la. ¿Esto? No, la de adelante, la de adelante. Más adelante. Esto. Este corazón. Ah, el corazón ya. No, tenía dos Andrés y la de
Bueno, en todo caso no se ve muy bien ahí. Debe estar en la pantalla. Acá está la masa. Ya. Sí, es que en el proyecto no se ve tan bien. Se ve mejor en la... Ahí está la masa. Sí. Ya, entonces... Claro, pues esa es la causa del problema, pues tenía un linfoma mediastinal. Y por eso estaba tan mal. Lo más probable es que la eco se la haya hecho alguna persona que no tenga experiencia en exóticos, por eso es importante que cuando uno quiera hacer exámenes complementarios los haga con un especialista. Porque si tiene un linfoma mesentérico, lo más probable es que también tenga afectado el resto de los linfonódulos. ¿Ya? Pero un colega que está acostumbrado a ver perros y gatos, probablemente para él los linfonódulos estén de un tamaño normal, porque para un perro y un gato que midan 0,6 es normal, ¿ya? Entonces probablemente eso fue lo que ocurrió y por eso no vieron las masas. ¿Ya? Pero esa sería la información. Otras cosas, quistes renales. Ya, los quistes renales, cuando uno ve quistes renales a la ecografía, la verdad es que no son hallazgos, ¿ya? No afectan en nada. No molestan, no influyen en la funcionalidad renal, simplemente son hallazgos. Sí, obviamente siempre hay que tenerlos en observación, porque si es que hay muchos quistes renales o aumentan de tamaño, podrían eventualmente afectar la funcionalidad del relleno. Pero es muy común, de todos los hurones que nosotros hemos ecografiado, creo que el 60% tiene quistes renales. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, no se craneen tanto con los quistes renales, a no ser de que sean muchos y a no ser de que sean grandes. Ahí yo recomendaría hacer un perfil renal para ver si es que están afectando o no. ¿Ya? Remanentes ováricos, esto ocurre cuando las cirugías no están bien hechas o cuando hay como este sembrado celular al momento de hacer la OVH. ¿Ya? Estos pueden generar también signos de hiperadrenocorticismo, ¿ya? Porque recuerden que el hiperadrenocorticismo genera signos más bien de hormonas sexuales, ¿ya? Y no de corticoides como en el caso del perro, ¿ya? Entonces es un diagnóstico diferencial con respecto al hiperadrenocorticismo, ¿ya? Y bueno, parásitos, la verdad es que los hurones no les dan muchos parásitos, ¿ya? Pero igual hay que tener consideración, especialmente las coccíneas, ¿ya? Porque muchos hurones conviven con perros y con gatos, ¿ya? Entonces, si el perro y el gato no está desparasitado o está con coccíneas, le va a contagiar las coccíneas al hurón, ¿ya? Entonces también hay que tenerlo en consideración. Bueno, está la criptosporidiosis también, que da diarreas autolimitantes, la verdad es que tampoco tiene mucha relevancia, ¿ya? Y la yardia. Últimamente al hospital nos han llegado muchos perros, gatos, erizos, ¿ya? Con yardia, muchos, ¿ya? Entonces siempre hay que tenerlo en consideración el tema de la yardia, ¿ya? Otodectes también. Ojo que el hurón es como bien bueno para rascarse. A él le gusta mucho rascarse, se rasca la oreja y se rasca encima, y realmente están Z durmiendo, se despiertan, se rascan y vuelven a quedarse dormidos. ¿Ya? Entonces, que se rasquen mucho las orejas no necesariamente es que tengan ácaros, ¿ya? Pero sí, si es que hay mucha secreción también asociada a eso, siempre es bueno hacer un examen y ver si es que realmente tenemos otodectes o no. Ya el otodectes también se le pega con los gatos, ¿ya? Y eso era todo lo que me faltaba de puro.